Bien, hoy hablaremos de otro lugar geométrico que se llama elipse. Pero antes vamos a recordar un poquitito qué decíamos con otro lugar geométrico. Entonces, primero que todo, ¿qué era un lugar geométrico? Lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos del plano que tiene una característica geométrica común. Entonces, cuando nosotros veíamos circunferencia, decíamos que la circunferencia era el conjunto de todos los puntos del plano que estaban a una distancia constante de un punto fijo llamado centro. La distancia de cada punto de la circunferencia al centro se denominaba radio. Y nosotros hallábamos la ecuación canónica de la circunferencia. En ese momento decíamos que mediante la ecuación usábamos la fórmula de distancia entre dos puntos, reemplazábamos entonces acá eh, las coordenadas del centro, que son HK, y teníamos esta ecuación, y después entonces elevábamos al cuadrado y llegábamos a esta que era la ecuación canónica de una circunferencia de centro HK. No nos vamos a extender acá porque no es este el tema que nos corresponde. Después de eso, cuando nosotros queríamos la ecuación canónica de la circunferencia en centro 0, 0, no era más que hacer entonces el centro HK. Pues HK ya no estaría fuera del origen, sino que estaría en el origen, entonces sería coordenada 0, 0 el centro. Entonces por eso nos queda acá x y al cuadrado, porque este es 0, x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, y eso era lo que hacíamos en ese momento. Entonces, ahora miremos cuáles son las características geométricas del nuevo lugar geométrico que vamos a trabajar, que es la elipse. Bien, entonces esta es una elipse, y por definición se dice que la elipse es un lugar geométrico de todos los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Los dos puntos se denominan focos. ¿A cuánto es igual la suma de esas dos distancias? Se dice que es igual a 2a. Entonces, ¿cómo plantearíamos eso? Entonces, es la suma de las dos distancias. ¿Cuáles distancias? De P a F1 y de P a F2. Me perdona que aquí queda F2 multiplicado, no logré hacerlo como un subíndice. Bueno, pero es F sub 2, F sub 1. Bueno, listo. Entonces les decía que por su definición todos los puntos que cumplan con esta condición de que la distancia, entonces es porque es un segmento, entonces la distancia del punto P al foco 1 más la distancia del punto P al foco 2 es igual a 2a. Esa es una condición que deben cumplir absolutamente todos los puntos que pertenecen a esa elipse. Bien, bueno. Bien, veamos ahora entonces los elementos de la elipse. Ya habíamos mencionado los focos, foco 1 y foco 2. Normalmente yo nombro de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Bueno, entonces foco 1 y foco 2. El eje focal o eje principal, que es una recta que pasa por los focos. El centro, que es el punto medio entre los focos. También podríamos decir en algún ejercicio que se nos presente más adelante, pues es el punto medio entre los vértices. Listo. El eje normal o secundario es la recta perpendicular a este eje que habíamos llamado eje focal, y tiene una característica especial, es que pasa por el centro de la elipse. Los vértices son los puntos en que la elipse corta el eje focal. Entonces tenemos también el eje mayor y el eje menor, pero entonces como aquí tengo los ejes principales y secundarios con línea de trazo que indica los ejes,
Entonces, y los ejes mayor y menor son segmentos. Voy a detener un momento. Bien, detuve un momento para aplicarle un poquito de color al eje mayor y eje menor, porque el eje mayor es el segmento que une los dos vértices, B1 y B2. ¿Y quién es el eje menor? Ah, bueno, y ese eje mayor es igual a 2A. Y el eje menor es este que está aquí en azul, es el segmento que une los puntos de corte de la elipse con el eje normal. Y su longitud es 2B. Entonces, bien, entonces recordemos, eje mayor 2A, eje menor 2B. Vamos a mirar algunos datos adicionales que necesitamos. Aquí tenemos una relación entre los ejes mayor y menor. Bien, entonces acá podemos observar que la distancia entre el foco y el centro es C. La distancia entre el centro y el punto de corte, que ya habíamos llamado B2 en el gráfico anterior, esta distancia es B. Y por Pitágoras nosotros podemos decir que, bueno, y este es A, y entonces para hallar nosotros, porque vamos a necesitar más adelante hallar algunos de esos datos, podemos relacionarlo por Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa, ¿y quién es la hipotenusa? Pues A. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿De quiénes? Entonces suma de los cuadrados, entonces de B cuadrado más C al cuadrado. Olvidé mencionarles el lado recto, creo. El lado recto, vamos a de nuevo acá. El lado recto es una cuerda que une dos puntos de la elipse, pero tiene una característica especial, y es que pasa por uno de los focos. Entonces yo aquí tendría un lado recto y acá tendría otro lado recto, ¿sí? Bueno, olvidé ese datico. Entonces es una cuerda que une dos segmentos de la elipse, pero la característica es que esa cuerda tiene que pasar por uno de los focos. Ok, entonces así como en la parábola nosotros vimos el concepto del lado recto, pues aquí el lado recto de la elipse va a tener una medida diferente. Entonces el lado recto, su fórmula es 2b al cuadrado sobre a. Hablamos de la excentricidad, pues hablaremos de la excentricidad, por ahora acá solo les daré la fórmula, y la excentricidad es la relación entre C y A, C dividido entre A, donde A es mayor que C y esos valores van a estar entre 0 y 1. Ya habíamos dicho que el eje mayor era 2A y que el eje menor era 2B. Bueno, hasta acá esta parte de los elementos de la elipse y su definición. Bueno, aquí les dejo unos segundos en pantallazo de todas las fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, aquí son las elipses con centro en el origen de coordenadas. Más adelante pues haremos ejercicios, explicaremos qué sucede ahí, por qué el cambio en las ecuaciones. Bien, y aquí les dejo un cuadro de las fórmulas que vamos a utilizar también con los de las elipses con centro HK, cuando tiene eje de simetría horizontal, eje de simetría vertical. Lo explicaré más adelante. Por ahora, para que vayan teniendo el material, por si acaso quieren ir haciendo su resumen. Bueno, nos vemos en un próximo video.